Hola a todos, bienvenidos a Whisper y a esta serie sobre el poder de las historias de Jesús. Hay cosas que son demasiado difíciles de perdonar, cosas que nos causaron un daño tan grande que no sabemos cómo dejar atrás o que simplemente no queremos dejar ir. Entre las muchas historias que Jesús contó, hay una con la que seguro ustedes y yo nos podemos identificar, y es la parábola de los dos deudores que está en Mateo 18. Dice así: Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Culturalmente los judíos consideraban que perdonar 3 veces ya era ser una persona muy generosa con el perdón. Y Pedro, al acercarse a Jesús, le dice: Jesús, ¿debo perdonar hasta 7 veces? En este momento Pedro estaba siendo extremadamente generoso con este tema, llevándolo al máximo a ver qué le decía Jesús. Pero Jesús le responde a esa pregunta con una parábola. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto a su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Aquí vemos a tres personajes principales: un rey que quiere ajustar sus cuentas, un siervo que debe millones de monedas, o en números de la época, 10.000 talentos, y otro siervo que debe 100 denarios en números de la época. Pero para entender bien esta parábola y lo que pudo haber significado para los oyentes de la época, y nosotros también entender qué significa para nosotros hoy, hagamos una conversión de qué significaban eso de los talentos y los denarios. En la época del Nuevo Testamento, un talento equivalía a 6.000 denarios. Y un denario equivalía a lo que se ganaba de salario un obrero al día. Entonces, si multiplicamos 10.000 talentos, que era lo que debía el primer siervo, por 6.000 denarios, que era lo que valía un talento, encontramos que la deuda del primer siervo era de 60 millones de denarios. Es decir, tendría que trabajar 60 millones de días para pagar su deuda. Si hiciéramos una comparación de la deuda en pesos colombianos, encontraríamos que esta persona debía algo así como 2,5 billones de pesos, o con el salario mínimo de Estados Unidos sería algo como 3.480 millones de dólares. Esta deuda era humanamente imposible de pagar, pero el rey, al ver la desesperación del siervo y sus súplicas, decide perdonarle la deuda completamente. El perdón del rey es un reflejo del perdón que Dios nos extiende a nosotros. El segundo siervo debía 100 denarios. Haciendo la conversión con el salario mínimo de Colombia, sería algo como una deuda de 4.300.000 pesos, o con el salario mínimo de Estados Unidos sería una deuda de más o menos 5.800 dólares. Es decir, el primer siervo debía trabajar más o menos 164.384 años sin descansar un solo día para pagar su deuda. Y el segundo siervo debía trabajar simplemente 100 días. El primer siervo, al que le han perdonado una deuda para la que no le alcanzarían 1.000 vidas para pagarlas, fue a buscar al otro siervo que le debía a él un poco de dinero, y por el contrario de cómo le habían tratado a él,
trató a esta persona con dureza y lo hizo encerrar en la cárcel. Aquí podemos ver la naturaleza dura de nuestro corazón humano, que muchas veces es incapaz de extenderle a otros el perdón que recibimos. Con esta historia, Jesús quería dejar claro el punto de que cada uno de nosotros tiene una deuda impagable con Dios y aún así Él nos perdona. Pero también nos muestra que nosotros debemos perdonar a los otros cuando nos lo piden. Es decir, Jesús nos llama a perdonar sin límites. Dios nos llama a replicar el mismo perdón que Él nos ha dado a nosotros. Y esto es duro de procesar porque tal vez en nuestra vida hay alguien que nos hizo un daño incalculable o que con sus acciones o sus palabras nos destrozó la vida. Pero perdonar a los que nos han hecho daño nos hace un bien mucho más grande a nosotros que a esas personas, porque nos libera de un peso enorme y nos permite disfrutar de una relación mucho más cercana con Dios, con el Rey. Cuando perdonamos, aunque sea doloroso, difícil o parezca injusto hacerlo, podemos contar con que Dios se compadece de nosotros, que nos entiende y que nos acompaña en medio de ese proceso de perdonar. Así que la próxima vez que alguien les haga algo que ustedes sienten que no logran dejar atrás o que los deja ahí con la espinita, piensen que eso que les hizo esa persona son 100 días de trabajo, pero que Dios nos perdonó miles de años de trabajo a nosotros. Y si Dios ya nos perdonó una deuda tan grande a nosotros, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros de perdonar algo mucho más pequeño? Gracias por acompañarnos hoy a escuchar el susurro de su voz. Si les gustaría apoyarnos para que este canal crezca y seamos cada vez más en esta comunidad, por favor denle like al video y suscríbanse. De esa manera nos ayudarían un montón y YouTube entendería que este contenido está muy chévere para mostrárselo a más personas. Y muchas gracias a las 50 personas que ya se han suscrito y a los cientos de personas que nos siguen en redes sociales. Nos vemos en un próximo video.